con una palabra de oración. Vamos a empezar orando porque es necesario orar para encomendar esta reunión en manos del Señor. Padre Celestial, Señor, damos gracias por tu presencia y por el buen sentir que has puesto en tu pueblo, a tu pueblo, Señor, para estar en esta noche aquí reunidos. Te ruego, Señor, nos guíes por tu palabra y nos dé la sabiduría para entender tu verdad, que está reflejada, que está enseñada, que está mostrada en Marcos capítulo 6, en Lucas capítulo 9 y 10. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder contar con libertad en la comunión. Te rogamos, Señor, nuevamente tu presencia y ayúdanos, Señor, a crecer como sé que es tu voluntad como iglesia y como pueblo tuyo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Marcos capítulo 6, versículo 9 en adelante. Pero el jueves anterior habíamos quedado en un verso que nos generó, o en realidad genera una pregunta. Vamos a ver si podemos hoy contestarla. Y esa es la manera en que pues el Señor va a enseñarnos algo nuevo hoy. Y estamos viendo varios conceptos, varios principios sobre el servicio. Ya hemos visto seis conceptos, ¿no? Cómo el Señor llama, cómo el Señor envía, cómo el Señor respalda, cómo el Señor nos advierte que cosecharemos, pero también sembraremos, cómo el Señor nos da autoridad y respaldo y cómo Él nos lleva a que dependamos de Él. Y para eso, bueno, ya hemos hablado de que el Señor ahora les hace una advertencia a sus discípulos y a nosotros nos hace una advertencia en estos tiempos. En tiempos de Jesús, el concepto aquí que cuando Él los envió de 2 en 2 era un concepto diferente en cuanto a la provisión. Estaban en un tiempo seguro, por decir así, y culturalmente ellos fueron protegidos y cuidados en su caminada hacia los pueblos de Israel donde Él les envió, ¿no? Donde Él había de ir primero, Él envía a los suyos. Eso es un concepto también y un principio que debemos aprender. No vamos a funcionar como iglesia si no sabemos a dónde el Señor nos está queriendo llevar. Porque Él quiere ir primeramente al lugar donde hemos preparado el camino en cierta forma. Y eso es lo que el Señor les dice. Él los envía, eso lo dice en Lucas, a donde Él iría después, envía a los 70. Y eso tiene que ver también con la advertencia que Él nos hace que ahora con lo que vamos a ver en Lucas capítulo 22, que fue donde quedamos. Él hace una advertencia. Primeramente hay una comisión, una misión que ha sido limitada en un lugar seguro, en este caso a las ovejas perdidas de Israel. Y nosotros tenemos aquí, por decir así, una comisión en medio de la iglesia de servir y de funcionar como pueblo, pero también de ejercer nuestros dones para edificación del cuerpo de Cristo. Esa es una manera en que el Señor nos manda a servir como de 2 en 2. Pero Él habla también de una gran comisión, Mateo capítulo 28, y ahí se vayan al mundo, ¿no? Ya no están en el contexto de Israel, sino Él los envía a una comisión mucho más peligrosa en cierta manera, mucho más arriesgada y de más fe. Mientras estuvo Él ahí, Él en cierta forma les cuidó, en cierta manera respaldó la enseñanza de ellos. ¿Cuál era el tema de la enseñanza de los discípulos? ¿Cuál era el tema de la enseñanza? ¿Cuál es el tema de la enseñanza de la iglesia? ¿Cuál es el tema principal? El arrepentimiento, porque la próxima historia habla la vida de un hombre que enseñó arrepentimiento, proclamó arrepentimiento y murió por causa de la enseñanza del arrepentimiento, porque cuando uno habla del arrepentimiento tiene que confrontar a las personas con el pecado. Eso es lo primero que uno debe hacer cuando hay una situación anómala en la vida de una persona, es llevarla, que debe entender lo necesario, lo importante que es el arrepentimiento cuando se acerca al Señor. El arrepentimiento es fundamental y es importante. Lo demás entonces quedaría en segundo plano si no hay un arrepentimiento verdadero. Entonces el tema principal de la iglesia es el arrepentimiento. Hechos 2:38 habla: arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es en realidad también en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Eso está enseñado en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Hay versos que respaldan que el nombre de Dios es uno, que el nombre del Espíritu es uno y que el nombre de Jesús es uno. Y al bautizar a los judíos, como dice Pedro en Hechos 2:38, algunos los han sacado de contexto, enseñando que solo se deben bautizar en el nombre de Jesús, y eso no es verdad, porque Pedro no iba a contradecir la enseñanza de Cristo dado unos meses o unos días o un tiempo atrás, cuando Él dijo: vayan a las naciones, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles que guarden estas cosas, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos advierte que vamos a entrar en terrenos que ya no son terrenos tan protegidos en cierta forma. Vamos a ir al terreno del enemigo y para eso tenemos que prepararnos. Es tarea de la iglesia
prepararse. No simplemente crear un ambiente agradable, espiritual, que es bueno, pero también debemos prepararnos. Aquí nos alistamos porque la guerra es afuera. Afuera es donde tenemos que enfrentarnos a las luchas del pecado día a día. Tenemos que enfrentarnos con situaciones de toda clase, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Y cómo estamos mostrando ahora nuestra fe? Pues en la manera, en este caso los discípulos la mostraron o la demostraron en la manera que confiaron en la autoridad en el nombre de Jesús. Debemos conocer esto porque poco conocemos. Pablo oraba por los efesios. Cuando él habla en Efesios 1, 17 al 23, él habla en totalidad de la iglesia, no oraba por algunos. Él pedía que la iglesia tuviera 3 cosas. Y es lo que nosotros debemos buscar. El liderazgo debe buscar que la iglesia entienda estos 3 principios, porque al entender estas 3 verdades, podemos funcionar de una manera mucho más lineal o mucho más empática con el poder que actúa en nosotros. Debemos aprender a explotar, llamémoslo así, a usar bien el poder de Dios en nosotros. No sé ustedes cómo lo han visto, si en algún momento lo han analizado, lo han meditado, pero como Pablo decía que él trabajaba duramente, fuertemente, según el poder que actuaba en él. Hay 2 poderes en nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esos 2 poderes que tenemos en realidad en cierta forma en la vida nuestra como hijos de Dios? El poder del Espíritu y el poder de la carne, ¿verdad? Esos son las 2 naturalezas. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 8 de la lucha y en Gálatas capítulo 5 de la lucha entre el Espíritu y la carne. Entonces, para servirle al Señor debemos hacerlo en el Espíritu, pero desafortunadamente muchos en algún momento lo hemos hecho más en la carne. Entonces ha sido un problema porque los frutos no se ven, el resultado no va a ser para el Señor en realidad, va a ser un resultado prefabricado y un resultado que en realidad no honra al Señor. Podemos llenar aquí la iglesia de buena música, buena imagen, buenas presentaciones, cultos agradables y predicaciones que no ofendan a las personas. Pero cuando la escritura se toma como es correctamente, al que le ofenda, porque el que está hablando es Dios. Y el instrumento, o sea, el hermano, el anciano, el obispo pastor, es el responsable de enseñar la verdad de Cristo. Uno puede aparejar los temas y suavizarlos, ¿no? Como para no ofender, como para no lastimar, pero la palabra de Dios es tajante. Por eso la historia del hombre que viene después, Juan el Bautista, es esa, ¿no? Él fue llevado a la muerte en realidad por enseñarle, mostrarle a un hombre que él estaba mal en lo que estaba haciendo y no ganó la simpatía. Nosotros no vamos a ganar la simpatía de las personas cuando salgamos como iglesia y como grupo. Seguramente lo más probable recibiremos rechazo y burla, pero pedimos al Señor que nos dé la gracia de encontrar también a las ovejas perdidas que Él nos manda a buscar y podamos traerlas a la comunión de la fe ya convertidas para enseñarles la verdad, a crecer en la gracia. Entonces Pablo pide esas cosas, tengan sabiduría, en verdad pedía que tuvieran entendimiento y conocimiento en el Señor. Y eso es solo posible, hermano, en lo que estamos haciendo. Así conocemos al Señor. Al estar esta noche acá, conocemos más al Señor. En su devoción personal, que es la responsabilidad de cada uno, conocemos al Señor. Pero el Señor también manda a congregar. Y eso es una manera en que la totalidad del cuerpo se alimenta y crece. Entonces, también entender la esperanza, dice en Efesios 1:18. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Nosotros trabajamos por esa esperanza. Hebreos habla de aquellos, Hebreos capítulo 11, que pusieron sus ojos en el galardón porque tenían una esperanza, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que dice que tiene fe debe creer que Él es galardonador y que Él está ahí respaldando. Eso es lo que dice más o menos en Hebreos capítulo 11. Entonces, hermanos míos, debemos entender por qué estamos haciendo las cosas, no para llenar una iglesia, un local físico de personas que no son convertidas. Debemos llenar, atraer más bien el número de los salvos. Esa es nuestra tarea. Ustedes ya lo son, nosotros ya somos salvos, pero tenemos que llevar a que otros vengan a conociendo la verdad y traerlos a la comunión del pueblo de Dios. Para eso es el tablerito, por ejemplo, los hermanos miembros. Ustedes se han comprometido. Allá los que están allá no es por la foto, es porque tácitamente, por lo que hemos ya enseñado por la Escritura, se comprometen en el Señor. Esto es como obtener una idea didáctica de por quiénes orar y con quiénes debemos contar en verdad, de quienes se comprometen para edificar la iglesia del Señor. Bajo la guía espiritual de los ancianos pastores, la iglesia crece.
Y por eso también Pablo habla de entender la grandeza del poder de Dios en nosotros. Eso es importante. El Espíritu Santo debe guiar todo lo que hacemos, tanto la alabanza como la enseñanza, como nuestra vida como creyentes en el mundo en el cual andamos. Dice Colosenses 1:28, por lo tanto hablamos a otros de Cristo, les advertimos a todos, le enseñamos a todos con toda la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios nos ha dado, Queremos presentarles a Dios perfecto, ¿verdad? En su relación con Cristo, mostrarnos, porque la gente nos mira a nosotros. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Eso lo dijo Pablo en Colosenses 1:28-29. Y pasamos al tema donde estamos terminando, el cuidado de Cristo. Y Él les envió, ¿no? ¿Cómo los envió el Señor? El concepto pues fue, para algunos de pronto, ustedes cómo hubiéramos actuado cómo hubiéramos reaccionado estando en ese momento, ¿no? El Señor les dijo, les mandó, voy a leer en Marcos capítulo 6, en verdad donde está el contexto, y les mandó, les ordenó, no les dio opción, que no llevasen ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, ni siquiera para cubrirse del frío. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. El contexto cultural era diferente, ¿no, hermanos? Por cultura en el Medio Oriente aún se aplica en los países, bueno, el Islam es una copia pobre del judaísmo y el Islam tiene muchos de estos conceptos. Hoy día no se vive de cierta manera tan real, pero en tiempos de Jesús la hospitalidad era sagrada. Los extraños, los forasteros no eran dejados en la calle, como decir cuando alguien pasaba en un camino, no era que los dejaran siempre. Había siempre alguien que ofrecía su casa para hospedarlos, para cuidarlos, darles alimento, una noche donde pasar la noche mejor y donde resguardarse del frío de la noche, en cierta manera. Y los discípulos vieron ese cuidado del Señor, ¿no? Y Él da una advertencia muy interesante porque tiene que ver con lo que dice en Efesios 6:11, cuando dice que calzados nuestros pies con el apresto, con el calzado del Evangelio de la paz. ¿Recuerdan? En la armadura que tenemos, el Señor dice, cálcense sus pies con el Evangelio de la paz. Y en realidad eso es lo que los discípulos hacen. Él les dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis en algún lugar. Creo que dice en Lucas, creo que lo dice Lucas capítulo 9, dice, pasa a vosotros. En ese momento, en cierta manera, el Señor lo dice en uno de sus textos aquí, que está en Lucas o en Mateo. Bueno, lo importante de esto, hermano, es que nosotros debemos llevar la paz al lugar a donde vamos, no la guerra, ¿no? En realidad no vamos a generar contiendas, sino hablar del Señor. Pero por eso es que Él hace una observación que como que los confunde, ¿verdad? Y algo les faltó, pues en realidad no les faltó. Vamos a Lucas 22:35, que aquí fue donde quedamos. En Lucas 22:35, Él les está hablando en su contexto en Lucas del momento en que iría a la cruz. Ya había participado con ellos de la Pascua, ¿verdad? Eso está en el contexto atrás. Él ya anunció la negación de aquellos dos que le rechazarían. ¿Quién fue el primero? En la misma cena, Judas, ¿no? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y también anuncia la negación de Pedro en Lucas 22:31. Y Satanás en realidad puede entrar en el corazón de algunos creyentes si se permite, y ellos abren las puertas, y el servicio va a ser un servicio que va a estar contaminado porque las intenciones van a estar guiadas por pensamientos que no son los correctos. Por eso dice, Satanás os ha pedido. Y en el caso de Judas, Satanás entró en el corazón de Judas, porque Judas, obviamente, el concepto cambió después de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, entra ya a regir o a hacer real el aspecto de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y al morar en nosotros, Satanás no tiene lugar ni cabida, a menos que usted le permita ser influenciado para que él controle su vida. Y eso es lo que el Señor no quiere que suceda. Y también aquí en el caso de Pedro dice que Satanás os ha pedido para zarandear. Él puede pedir a las personas, podrá pedir la iglesia también, claro, seguramente puede pedir una iglesia. Por eso el Señor advierte en Apocalipsis, estas cartas, 7 cartas, hace una advertencia a aquellos que tienen la responsabilidad santa, y lo digo con temor y lo digo con mucho respeto, los que tenemos la responsabilidad delante de Dios, que es santo, es de gran carga,
de los destinos espirituales. Él comienza las 7 cartas a las 7 iglesias, dice, dile al ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia es el mensajero, en realidad es aquel líder o al que está al frente de la iglesia para que cuidara ciertos aspectos doctrinales y de función de la iglesia. Pero en el concepto que Pablo nos enseña también en Romanos, en Efesios y en 1 Corintios, la iglesia es un cuerpo y nosotros como cuerpo funcionamos, tenemos que funcionar, si no, no somos una iglesia. Seremos simplemente una asamblea de buenos cristianos, pero nada más, sin ninguna clase de visión ni de misión. Nuestra visión es prepararnos como hijos de Dios para salir al ministerio, en realidad salir también a funcionar fuera. Y nuestra misión es llevar el evangelio para convertir a las personas. Si no lo hacemos, hermanos, estamos fallando y eso es responsabilidad de los hermanos líderes. Si no, eso no se logra, si no logramos en cierta manera, con la ayuda del Señor, motivar a la iglesia para que funcionemos de una manera más presencial, vivencial y real afuera, estamos fallando. Porque la tarea es interno, pero también es externo. Y Él los envía y Él les dice, y comienza en el verso 35, donde hay algo interesante. Y ellos dijeron, y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y es así, hermanos, cuando salimos en una labor que el Señor encomienda, Él va a proveer. Pero Él da otro concepto que también hay que tener cuidado, es la inteligencia en prepararnos para el servicio. Algunos lo pueden tomar literalmente. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría? El San Francisco de Asís, pero no sé, a él le llamaban el de los pobres, no sé, el santo de los pobres lo llaman, porque él decidió era un hombre rico. San Francisco de Asís en su juventud fue un hombre loco, perdido en el mundo. Cuando el Señor le convirtió, él toda su riqueza las entregó y él se puso, aplicó literalmente este verso de Marcos y de Mateo y se puso su túnica y salió a servir a los pobres. Y ahorita hay un grupo de los franciscanos que son los que sirven siguiendo las enseñanzas de San Francisco de Asís, y ellos sirven a los pobres de una manera como ellos, con lo más sencillo y confiando en la provisión de Dios. Pero el problema es cuando uno pierde el sentido del servicio. Muchos han enfocado esto en el concepto del servicio de la iglesia social. Y la iglesia está llamada a ser social, obviamente, a mirar por necesidades, pero más por la necesidad de los que estamos aquí, primeramente, se dicen en Gálatas, y después, usando las necesidades de los que están afuera, hablarles del evangelio. Pero muchas veces eso no se usa, simplemente se les suaviza su condición humana y de comodidades, pero nada más, porque la iglesia tradicional cree que muchos de los que ya ellos cuidan en esa manera ya son parte de la iglesia al seguir el concepto del bautismo, de las confirmaciones que ellos usan para entrar en sus rituales. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, como nosotros no actuamos de esa manera porque no es lo que enseña el Señor. Tenemos que ir y hablar del evangelio, pase lo que pase. Pero Él les dice algo. Bueno, Él habla de donde quiera que entren, posen, hablando de la hospitalidad, y les envió a predicar el reino de Dios. Pero, como digo, justo antes de su crucifixión, Él cambia el concepto, y aquí los quiero escuchar a ustedes. Él les dice, nada les faltó. Y les dijo, pues ahora, aquí cambia la condición. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, acá hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Él cambió las condiciones? Señor, estamos en Lucas 22:35, basados en la idea que el Señor dejó en Marcos capítulo 6. Entonces, cuando dice alforja y bolsa, habla o da la idea de qué. Cuando se habla por ejemplo, Marcos habla lleven solamente el bordón, no lleven alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, vayan como confiando, y el Señor respalda en esa manera. Pero ahora Él cambia el concepto. Primeramente, como dije, el primer envío es un envío a una zona segura, por decir así, hay hospitalidad, hay cierto temor de Dios. Pero después de que Él parta,
ya el concepto cambia, ya ellos no tendrían en cierta forma la presencia del Señor, el partido, y la comisión sería ya a nivel universal o mundial, como decimos. Jerusalén llegó a un acomodo por varios años, se acomodó después de la partida del Señor, que fue necesaria una persecución para sacar a los creyentes de Jerusalén a que fuesen a llevar el Evangelio. Siempre que hay persecución, el Evangelio se extiende. Ojalá no tengamos que el Señor acudir a una presión de salir de acá por presión política o presión social o alguna persecución, llamémoslo así, y llevar el Evangelio de esa manera. Llevémoslo de manera voluntaria, hermanos, pero confiando en los cuidados del Señor. Entonces, cuando se habla de bolsa y alforja, ¿tiene que ver con qué? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Qué hay en la alforja? Porque son dos cosas diferentes. Que lleva el dinero y en el otro lleva el alimento, ¿cierto? La primera el Señor dijo, no lleven nada, ahora les dije, prepárense, ¿verdad? Cuando uno va al servicio, uno sirve al Señor, debe ir con inteligencia. Hay que preparar condiciones apropiadas para que el Evangelio sea de una manera también efectivo. ¿De qué valdría usted ir a un campo misionero, por ejemplo, si va a una zona blanca y no lleva cosas que le pueden ayudar, ¿cierto? Eso es lo que más o menos va a significar acá. Pero cuando el Señor habla de una espada que deben comprar, hay dos posibles interpretaciones. ¿Qué piensan ustedes basado en lo que está en la Escritura? Porque hay dos posibles interpretaciones. ¿Cuáles serían esas interpretaciones? ¿Qué más? Serían enviados en medio de lobo. Muy bien, esa sería una posible interpretación. Y en verdad lo dijo, no es necesario lo que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Cuando dice que somos enviados en medio del lobo, pero él habla de una espada. ¿Por qué el Señor habla de una espada? ¿Qué significa esto? La primera vez no habló de espada, ahora habla de espada. Cuando él enseñó, ¿no? Pongan la mejilla, si alguno le obliga a llevar la carga, llévela 2 millas, ¿verdad? En realidad el Señor siempre habló de la paz y el pacifismo, pero ¿por qué ahora habla de una espada? Incluso aquí hubo un problema porque ellos no entendieron. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. ¿Qué espada? Defenderse, ¿por qué se le enseñó de qué? ¿Defenderse de qué? Pero no habla de la espada física. Claro, ahí es tan física como la bolsa y el calzado, literal. Ahí está, el que tiene espada, cómprela, el que no tiene, cómprela, ¿verdad? Compren una. Pero él dice, aquí hay 2 espadas, y él dice, no, basta. Y salió hacia el monte de los olivos. Aquí hay algo que no se ellos no lo entendieron. Señor, muy bien. Pero la espada sería más de un aspecto que ofensivo o defensivo. Aquí ahí están los 2 conceptos. Virgilio ya abre la línea por el otro lado también, que es lo que el Señor quiere enfocar es que los creyentes ya después vamos a entrar en terrenos peligrosos, obviamente en el ámbito del enemigo. Y obviamente la gente, los que enseñan realmente aquel concepto de que el cristiano no le pasa nada, que el cristiano está llamado a muchas cosas que no están en la Biblia, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados prácticamente a sufrir persecución y rechazo. Entonces es por eso, el Señor manda, el concepto de la espada tiene que ver con lo que dijo Virgilio más o menos, porque igual al ir a los campos blancos, ellos estarían en zonas donde ¿qué podrían ser víctimas de pronto de asaltantes, ¿no? En el caso eso es lógica la defensa y es aceptable la defensa. El creyente está llamado a hacer la diferencia ante los inicuos, de verdad, y eso va a generar un rechazo. Por eso el Señor, cuando ellos les dicen aquí hay 2 espadas, está el otro concepto que algunos comentaristas mencionan, ¿no? Algunos dicen, él habla de una espada en sentido literal, porque se puede aplicar, ustedes van a salir a caminos peligrosos, donde van a tener que defenderse, ¿no? El Evangelio no se impone por la fuerza, ¿no? O sea, las cruzadas fueron un engaño, fueron un mal concepto del papado, cuando Jerusalén o la ciudad o la tierra sagrada, las tierras santas fueron invadidas por el Islam, por los musulmanes. Ellos programaron y organizaron como 5 o 6 cruzadas que causaron millones de muertos. Y ellos iban a liberar Jerusalén y el sepulcro santo, pero ellos quisieron imponer el evangelio a la fuerza, a punta de espada, ¿verdad? De conquistar pueblos y obligarlos a que reconocieran o aceptaran el evangelio de Cristo. Y eso fue lo que pasó, por eso el imperio romano cayó y la iglesia se contaminó, porque entraron cuando Roma fue invadida por los bárbaros ya hacia el norte, no tanto hacia el oriente, e invadieron lo que son los pueblos del norte, de Europa hacia abajo.
invadieron a Roma, la iglesia empezó a recibir también cientos de bárbaros en su fe, por decir así, que se convertían a millones. Y una manera de acomodar la doctrina o las enseñanzas de sus dioses fue acomodarlo a las doctrinas y enseñanzas que hoy vemos en el catolicismo. Eso está ya, es literal y es documentado, ¿verdad? Miles entraron sin creer, sin haber sido salvos y se mezclaron. Por eso vemos una mezcla de paganismo y de fe, entre comillas, en muchas de las costumbres que hacen los paganos en el catolicismo. Fue por eso. Entonces el evangelio nos impone a la fuerza. Fue por eso que el Señor dijo: a donde vayan y entren, si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, ¿qué dice el Señor? Salgan. ¿Y dice algo más? Salgan y sacudan, pero no digan nada, salgan. Sacúdanse el polvo de sus pies, porque en el futuro, dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Eso qué significa? Pues donde hay más conocimiento y más responsabilidad. Sodoma y Gomorra tuvieron a un varón que les pudo haber hablado de la verdad del Señor y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se mezcló con ellos. ¿Cuántos de nosotros en alguna manera hemos sido como ese varón? ¿Saben de quién estoy hablando, no? El que fue extendiendo sus tiendas poco hasta que quedó a las puertas de Sodoma y Gomorra y comerció con ellos y se mezcló con ellos. Sus hijas hicieron pactos con ellos para casamiento y solamente él con sus 2 hijas pudo escapar. Solamente el justo, Dios protege a los suyos, pero los justos a veces las embarramos en verdad y estamos tan involucrados en el mundo que mezclamos mundo y fe, y eso es muy peligroso. La iglesia no debe estar contaminada del mundo, hermanos, y por eso en este caso Sodoma tierra es cierta excusa, ¿no? Hoy día podemos hablar el evangelio en el nombre del Señor, y eso significa que tenemos la autoridad del Señor también, y eso significa también su respaldo. Hay un verso en Lucas, vamos a ver si lo encuentro. Dice el Señor que cuando, sí, aquí está, miren. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso no ha cambiado. Estoy leyendo en Lucas capítulo 21 verso 12. Eso no ha cambiado. Seremos rechazados, hermanos, no piensen diferente. Y dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Y el Señor dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes, ¿cómo habéis de responder en vuestra defensa? Y Él da el respaldo, dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. Yo, ¿cómo así yo? Si Él ya no está, pues es por medio, dice, ¿de quién? Del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo así? Y los están matando y ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué quiso decir el Señor también con esto? Eso tiene que ver ¿con qué? Con la esperanza. Podemos ser muertos físicamente, pero en realidad nuestra gloria está en la eternidad, hermanos. Entonces por eso el Señor, seréis aborrecidos, dicen, serán entregados, pero dice que ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerán. Padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Aún los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermanos, no se desalienten o no nos desalentemos. Es duro cuando si nuestra esposa no nos acompaña, no nos apoya, o en el ministerio o en la fe, ¿verdad? O nuestros amigos o nuestros padres o parientes más cercanos rechazan la fe, y es más, nos rechazarán de tal manera que, como dice acá, nos entregarán a juicio. Pero tenemos que tener la confianza de haber hablado la verdad con testimonio real de vida y testimonio también de palabra. Y en cierta manera se aplica lo que dice en Marcos: no salgan, dice, sacúdanse el polvo de sus calzados, porque será más tolerable para ellos el castigo que para el de Sodoma y Gomorra. Pues será más tolerable, para Sodoma y Gomorra que el castigo
perdón que ellos recibirán por haber negado la verdad. En la palabra del Señor no me muestra de alguna manera que el término de las espadas, para que también vayamos aprendiendo, tenga relación con el sacrificio, en cierta manera con el cumplimiento. Lo digo, lo que pasó es que lo triste de esto fue que como no somos inteligentes para entender los conceptos del Señor, a veces cambiamos las cosas. Ellos creyeron que era una espada física, por eso dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Pedro en realidad en su impulso usó la espada cuando yo le he dicho: no, eso no es. En realidad no fue lo que el Señor quiso decir. Le salió el enojo, como decir: basta, ya no más, basta. Y salió y se fue, porque más adelante Pedro le corta la oreja. Ya, basta, porque no entendieron, no comprendieron. ¿Cuál es el otro concepto? Virgilio casi lo da en ese, porque el otro concepto no es usar la espada física. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Sí, inteligentemente prepararnos para el aspecto material en un ministerio, en un servicio. Por ejemplo, transporte, un ejemplo, por dar un ejemplo, de ir punto A a punto B. Es bueno ser inteligente. Transporte, ¿cómo vamos a llegar? Pero ¿de cuáles son nuestras armas? ¿De qué vamos a ir llenos? En nuestra bolsa y nuestra alforja y nuestra espada van a ser espirituales en esa manera. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Verdad? No vamos a llegar a un punto como a improvisar. Por eso en la iglesia de Dios no se improvisa. Hay que con mucha oración y preparación anticipadamente estar pues alistando las direcciones, porque presidir de esa manera esa autoridad, y todos los conceptos que podamos tener en función como iglesia tienen que ir preparados, tienen que ir anticipadamente preparados en oración, preparados en conocimiento y preparados en consagración. Señor, aquí estoy, mire, tengo estas, mi condición espiritual es esta, aquí estoy, Señor, para que me use. Entonces es más como aplicable, porque el concepto del Señor no es la fuerza física o la violencia. La espada sí puede ser como el que usa un palo para defenderse de un asaltante, también se puede aplicar, pero no usarlo para evitar en cierta forma que lo que el Señor venía a cumplir no se cumpliese. Pero recuerden que Satanás lo había pedido para zarandearlo, ¿no? Y Pedro estaba actuando en cierta forma, aún en ese concepto, guiado por Satanás. ¿De qué forma? Pedro, muy impulsivo, quiso evitar que el Señor fuese llevado a la cruz. Cuando el Señor habló, Pedro le dijo: no, Señor, esto no te acontezca, nunca más te acontezca, ¿verdad? Y el Señor lo regañó, porque el Señor no está buscando eso. No estamos llamados a impedir que el reino de Dios se extienda, hermanos, sino a ser el canal para que el reino de Dios sea conocido en otros. Entonces, esta es la forma en que el Señor nos deja como este cambio, ¿no? Ya iremos a sitios más peligrosos, ya estaremos en condiciones más difíciles y tenemos por tanto que estar obviamente unidos en oración y unidos llenos del Señor también, y muy seguros de qué o a qué hemos sido enviados. En cualquier cosa que hagamos como iglesia tenemos que prepararnos. Esto no es un juego, hermanos, es la tarea de todos ustedes, de todos nosotros, permitir y lograr que la iglesia, el cuerpo de Cristo, funcione. Yo por eso no creo, nunca creeré aquellos que enseñan que la iglesia se quedará durante la tribulación. Eso no lo creo, no está en la Biblia. Yo lo conozco, tengo los conceptos y los versículos de la Biblia claritos. Algunos están enseñando que la iglesia va a pasar, pero la iglesia no va a pasar. ¿Por qué? Pues la iglesia verdadera, quiero aclarar, la iglesia del Señor no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Seremos arrebatados por promesa de Dios, pero ¿por qué no va a pasar? Por juicio, como en la tribulación va a haber, porque somos. ¿Pero por qué? Hay un concepto en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese concepto de matrimonio tiene que ver también con el concepto de cabeza y cuerpo. Donde va la cabeza va el cuerpo, donde va el esposo va la esposa, hermano. Y eso es por eso que el Señor protegerá. Lo que dijo el hermano David es correcto. Dios no nos ha puesto, dice 1 Tesalonicenses 5, Dios no nos ha puesto para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación, ¿verdad? Entonces la iglesia no pasará por esos tiempos de tribulación. De pronto, como principio de dolores, estaremos viendo una situación muy similar a la que sucederá en la tribulación, cuando verdaderamente acontezca de manera mucho más dura, difícil y de juicio. En estos momentos lo vemos, hay persecución. Ahorita, ayer leía en la iglesia cristiana en Nigeria, creo que es,
está siendo perseguida. Los musulmanes atacan las iglesias y hemos visto noticias de han quemado cristianos en Nigeria, literalmente. No hace mucho hubo una gran mortandad por eso. Hermanos, aquí estamos aún en la gloria, por decir así, pero recuerden que estamos bajo un gobierno impío, y ese gobierno impío en cualquier momento puede traer la persecución para el pueblo de Dios. Lo ha advertido, entre comillas, en cierta manera. En Nicaragua lo está haciendo cuando el dictador allá rompió relaciones con la Iglesia Católica, está persiguiendo a la Iglesia Católica. Me imagino cómo será con los creyentes aún más. Entonces aquí va a ser lo mismo, créanme, y tenemos que estar preparados, hermanos. Aquí es donde vamos a saber verdaderamente de qué estamos hechos. Y bueno, por eso el propósito del Señor tiene que ver con esto. Vayan, enseñen el Evangelio, predíquenlo, pero si nadie les recibe, salgan y sacudan el polvo de vuestras sandalias. Dice, es cierto, digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El Evangelio nos impone, dice, si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salgan de allí. Primera Timoteo 4, 2 al 3, para terminar este punto, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. He leído en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Entonces, hermanos, ¿de quién es la tarea de guiarlos? El destino espiritual de la iglesia, de los ancianos pastores ancianos. Tenemos esa tarea, nos guste o no nos guste, hay que hacerla, pero bien. ¿Y cuál es la tarea de ustedes? Obedecer a vuestros pastores y hacerlo de la manera correcta, guiando la doctrina, pero también funcionar como un cuerpo perfecto, sincronizado, armónico y que crece. Por eso el Señor nos manda y nos da autoridad, nos da respaldo, nos dice prepárense, tienen el poder de Dios en ustedes, ¿verdad? Lo tenemos ya actuando, tienen la sabiduría para actuar y podemos hacer grandes cosas de verdad, hermanos. Hay mucho campo de trabajo que hemos desperdiciado por descuido, por flojera, y para mí en lo personal eso ya no va a ser así. En lo que yo pueda me agotaré motivándoles a ustedes a que sigan en este concepto de seguir funcionando como iglesia, como cuerpo, como familia y creciendo como edificio. Y en el nombre del Señor les pido a ustedes que se hagan partícipes de esta responsabilidad, hermanos, porque esta responsabilidad es de todos nosotros, unánimes, juntos, dice la Escritura. Juntos es las palabras que más se usan en la verdad. Entonces vamos a dejar acá, hermanos, porque el último, aunque tiene que ver con el tema que ellos enseñaban, pero ya lo conocemos, aunque no lo quiero pasar por alto, pero es el arrepentimiento. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Entendemos el concepto? Entendemos el concepto para que las personas lo entiendan también, lo vean. ¿Ven ellos en nosotros arrepentimiento? ¿Cómo nos ven los creyentes fuera de nosotros? No nos rindamos, hermanos, no abandonemos nuestra vocación. No olvidemos nuestra visión y nuestra misión como iglesia. Eso es algo real que el Señor está despertando. Estoy escuchando a otros hermanos de los que nos visitaron y escucho que este concepto se está repitiendo, y esto no es algo que uno haya oído allá y dice, oiga, tan interesante, aquí no lo estamos haciendo, vamos a ponerlo a funcionar. No, es algo que el Señor a nivel nacional, lo he escuchado ya ahorita con los que estuvieron de visita y en otras charlas que he tenido con otros hermanos, sin mencionar el tema. Eso es algo que el Señor está despertando en otras congregaciones. Lo mismo que estamos viviendo acá en otros lugares se está repitiendo. Entonces yo pienso y creo que el Señor está moviendo el corazón de la iglesia para una gran cosecha antes de su venida. Lo veo así. Si la tenemos nosotros, de pronto vamos a ser los que sembremos, no vamos a cosechar, pero de pronto sí vamos a cosechar y tenemos que prepararnos, hermano. Cuando Zoom se suspenda, yo tengo y eso es una voz de ánimo para los que viven lejos, porque ¿cómo van a ser los que vienen en Piedecuesta para venir? Bueno, ojalá pudiesen venir, sería muy edificante, muy animador que estuviesen, pero es difícil. Y el concepto y la idea que tenemos como responsables ante la iglesia, ante el Señor, es llevarle la palabra. Y en Piedecuesta hay 4 familias que van a quedar volando cuando Zoom ya no esté funcionando. Los que estamos cerca, aquí nos vemos, ojalá podamos reunirnos aún más de los que estamos hoy acá. Pero ¿qué hacer con los hermanos de Piedecuesta? 4 familias, son 2, son 4, son 6,
son como 10 personas prácticamente que no podrán venir en cierta manera. ¿Cómo los vamos a alimentar? Entonces vamos a tener que organizar, y yo hago partícipe al hermano David también, que será responsable de esto, de poderles llevar la palabra en unos estudios que sean coordinados con los mismos que se dan acá. Entonces para eso vamos a necesitar hermanos fieles y santos, consagrados y perfectos, y involucrados, para también tener responsabilidad en llevarle la palabra a los hermanos allá en Piedecuesta como un estudio personal en casa, para que también podamos en algún momento, si el Señor lo quiere y así lo permite, pues que el grupo crezca allá, pero también crezca acá. Bueno, mis amados hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Me pasé un trisito, pero el tema lo obligaba. Padre Celestial, Señor, doy gracias, Padre Celestial, por la presencia de tus hijos en esta noche acá. Doy gracias, Señor amado, por la oportunidad que tenemos de exponer tu palabra, Señor. Te ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos permita, Señor bendito, ser sensibles, Señor, tener la sabiduría y el conocimiento en ti, Señor, de entender, Padre Celestial, nuestra esperanza y también el poder que actúe en nosotros, para que podamos ser usados, Señor, como instrumentos de gloria, Señor, en tus manos. Queremos quitar de nuestra vida aquellas cosas que no edifican, Señor, que son estorbo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estés trayendo a tu iglesia santidad y temor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, y danos a los hermanos responsables y a quienes están apoyando el ministerio, Señor, la sensibilidad, el temor, Señor, y la perseverancia para cuidar, Señor, a las ovejas que están siendo alimentadas en la congregación local. Te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.